Vamos hoy día con el llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos en qué consiste. En este tipo de movimiento vamos a poder observar una partícula viajando en línea recta, ¿correcto? Pero la aceleración que en este caso va a experimentar debido al cambio en su velocidad va a permanecer constante. Veamos qué significa esto. Por ejemplo, acá notamos un carrito que está viajando hacia la derecha, dado por su vector velocidad, y vemos que su velocidad pasa de un valor de 4 a 7 en un tiempo de 4 segundos. Luego, en un siguiente intervalo de 4 segundos, pasa de 7 a 10. Luego, en los próximos 4 segundos, pasa su rapidez de 10 a 13. Como vemos, el aumento de velocidad en cada intervalo igual ha sido el mismo. De 4 a 7 aumentó en 3 en 4 segundos. De 7 a 10 aumentó en 3 en 4 segundos. Y de 10 a 3 aumentó en 3 en 4 segundos. Como el cambio de velocidad en el tiempo es el mismo, decimos que la aceleración que aparece debido al cambio de velocidad es constante. En este caso, como la rapidez está aumentando, hablaremos de un movimiento acelerado. Y es la descripción que estamos observando acá. Cada 4 segundos, la velocidad está aumentando en 3 metros por segundo. Muy bien, acá tenemos en forma general un carrito que en un recorrido de distancia d, su velocidad ha pasado de un valor inicial v sub 0 a un valor final vf en un tiempo t, debido a la aceleración que está experimentando. Bien, la aceleración la podemos calcular directamente como el cambio de velocidad entre el tiempo. Es una cantidad física vectorial que mide el cambio de velocidad entre el tiempo. Ahí está, cambio de velocidad entre el tiempo, y su unidad será metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, debido a que el cambio de velocidad está en metros por segundo y el tiempo en segundo. Bien, si la aceleración con la velocidad tienen el mismo sentido, los dos apuntan en el mismo sentido, diremos que es un movimiento acelerado porque de esta manera la rapidez estaría aumentando. Si la aceleración con la velocidad están en sentido contrario, ¿correcto? Por ejemplo, como acá ustedes ven, velocidad para la derecha o la aceleración a la izquierda, o al revés, velocidad para la izquierda y aceleración para la derecha, entonces estamos hablando de un movimiento desacelerado, lo cual significa que la rapidez del móvil o partícula disminuye en el tiempo. Y acá presentamos algunas formulitas. La primera, mira, distancia igual a la semisuma de rapideces por el tiempo. Como verán de la gráfica, pueden observar de que la aceleración no participa. En la segunda, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo si es que se trata de un movimiento acelerado. Le pondré menos si se trata de un movimiento desacelerado. Como verán, en esta segunda ecuación no interviene el tiempo, o perdón, la distancia. Tercera, velocidad final al cuadrado igual a inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Más se acelera, menos si desacelera. Como verán acá no participa el tiempo. La cuarta, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más si es que acelera, menos si desacelera. Observen que acá no participa la velocidad final. Y esta formulita, que es la número 5, es estrictamente para intervalos de tiempo de 1 segundo. Este intervalo de tiempo 1 segundo puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Digamos que han transcurrido desde que empieza a moverse 5 segundos. En estos 5 segundos voy a tener el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto segundo. Intervalos de tiempo de 1 segundo. Pues bien, la distancia que recorre en cada uno de esos intervalos lo puedo hallar con esta formulita. El signo más lo utilizaré cuando es acelerado y el signo menos cuando es desacelerado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y acá tenemos una formulita, como lo hemos visto en el MRU, como un comentario para encontrar la llamada posición de la partícula que viaja con un MRV. Es decir, en el eje X por donde se está moviendo, ¿dónde se encuentra la partícula? Es como que si nosotros pretendiéramos no encontrar cuánto recorrió,
sino dónde se encuentra. Por ejemplo, si hablamos de una carretera donde veo kilometrajes, con esta ecuación yo no voy a encontrar cuánto avanzó, sino que voy a encontrar en qué kilometraje se va a encontrar. De repente en el kilómetro 14, en el kilómetro 10, en el kilómetro 5, lo cual no significa que haya recorrido 5 o 14 kilómetros. Muy bien. Y acá tenemos una descripción de los elementos que participan en cada fórmula. Muy bien. Pero vamos a ver la parte práctica. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejercicios. Bien. Vamos a ver entonces. Bien, vamos a buscar la pizarrita que corresponde a Unidemia. Acá. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver cómo vamos a aplicar las formulitas. A ver, acá dice lo siguiente. Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. Calcular su velocidad al cabo de 4 segundos. Muy bien. Entonces acá nosotros podemos tener lo siguiente. Miren. A ver, vamos a hacer esto. Para poder facilitar un poco, voy a copiar este gráfico en nuestro ejercicio para poder resolverlo más rápido. Bien, acá está. En un gráfico de esta manera, lo que vamos a hacer es sacar primero la información. Definitivamente vamos a darnos cuenta que no todos los elementos participan en el problema. Voy a copiarlo acá porque después lo voy a necesitar. Muy bien. A ver, vamos llenando entonces los espacios. Dice, un móvil parte del reposo. Si yo considero que el móvil está empezando en esta posición donde está el carrito, entonces parte del reposo, la velocidad inicial es 0, con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. Un detalle. Si yo considero que el carrito va a viajar a la derecha, cada vez que parte del reposo, la dirección de movimiento me da la aceleración. Si yo considero que el carrito va a viajar a la derecha, entonces la aceleración va a apuntar a la derecha y establece que la aceleración equivale a 3 metros por segundo al cuadrado. Calcular su velocidad al cabo de 4 segundos. O sea, nos están pidiendo calcular esta velocidad sabiendo que el tiempo resulta ser de 4 segundos. Como veremos, no nos están dando distancia. Este es un problema donde voy a tener que aplicar una formulita donde involucra distancia. A esta velocidad mejor vamos a llamarle v para no confundir. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizo una formulita donde no participe distancia. Por lo tanto, esta sería así. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Todo cuerpo que parte al reposo va a aumentar su velocidad más la aceleración por el tiempo. Luego reemplazamos la velocidad final v, que es lo que me están pidiendo, la inicial 0, la aceleración es 3 y lo multiplico por el tiempo que es 4. Finalmente la velocidad sería 12 metros por segundo. Y listo. Así es sencillo. Veamos el siguiente. Bien, voy a copiar este gráfico porque lo vamos a necesitar en el siguiente ejercicio. Lógicamente vamos a ir encontrando cada uno y utilizando lo que se necesita. Bien, vamos a ver entonces. Dice, calcular la aceleración constante. Esta viene a ser ahora mi incógnita. Calcular la aceleración constante, que voy a llamarla A, de un móvil que en un intervalo de 5 segundos, ¿correcto?, aumentó su velocidad
de 4 metros por segundo a 19 metros por segundo. A ver, aumentó su velocidad de 4 metros por segundo a 19 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Nuevamente no hay información de distancia y por lo tanto utilizaré la misma formulita. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Observo que la velocidad ha aumentado más aceleración por el tiempo. Pero ha cambiado la incógnita. Ahora la velocidad final es 19, la inicial es 4, más la aceleración es mi incógnita y por el tiempo que es 5. Muy bien, acá tenemos 19 menos 4 igual a 5A. 19 menos 4 sería 15, igual a 5A. El 5 pasa a dividir, cuidado, no pasa a restar, pasa a dividir. 15 entre 5 te queda 3 metros por segundo al cuadrado. Y con esto el problema estaría resuelto. Fíjense, hemos utilizado la misma fórmula, pero ha cambiado la incógnita. Siguiente. Bien, vamos a copiar entonces este grafiquito. Por acá también, porque en cada uno de ellos lo vamos a usar. Lo que trato es que entiendan de que lo que hay que hacer es sacar bien la información. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Dice, un auto parte del reposo con MRV, obviamente si parte del reposo, tenemos que la velocidad inicial es 0. Y en 10 segundos, su velocidad, en tiempo 10 segundos, su velocidad alcanza, ¿no?, un valor de 20 metros por segundo. Nos piden calcular la distancia recorrida. Esta es la incógnita. Y ahora ya no tengo como información la aceleración. Entonces busco una formulita donde no participe la aceleración. Y esta sería justamente la primera que vimos. La distancia recorrida será igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo multiplicado por el tiempo. Ya está. Como verán, nosotros vamos a tener siempre 4 elementos que van a participar, de los cuales 3 son incógnitos. Perdón, 3 son datos y 1 es incógnito. La distancia en este caso sería lo que me están pidiendo directamente. No siempre va a ser la incógnita distancia. Entonces, uno no tiene que aprenderse las fórmulas porque tú quieres calcular la distancia, sino qué elemento no está. Acá lo que no está justamente es la aceleración. La velocidad inicial es 0, más la velocidad final que es 20, dividido entre 2, y todo multiplicado por el tiempo que vale 10. Por lo tanto, la distancia sería 20 entre 2 sería 10 por 10. Por lo tanto, X saldría 100 metros. Fíjense un detalle, como todas las unidades están dentro de lo correcto, en lo que corresponde al sistema internacional, entonces no es necesario, durante la operación de los reemplazos, poner las unidades, porque sabemos perfectamente que como las unidades están homogenizadas, la unidad correspondiente de lo que nosotros vamos a encontrar sería, pues, si fuera distancia, metros, si fuera tiempo, segundos, ¿no? Si fuera aceleración, metros por segundo al cuadrado. Si fuera velocidad, metros por segundo. Veamos. Siguiente ejercicio. Dice, un móvil parte con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Si al recorrer, ya está, parte con 18 kilómetros por hora. Pero acá hay un detalle. Si yo tengo 18 kilómetros por hora, me están hablando de la velocidad inicial, 18 kilómetros por hora. Obviamente yo no puedo mezclar metros con kilómetros. Ojo, y básicamente el tiempo, como me lo van a pedir en segundos,
Entonces, estos 18 kilómetros por hora lo tenemos que transformar. Y para eso nos acordamos del tema anterior. Lo multiplicamos por 5 sobre 18 para que esté expresado en metros por segundo. Entonces, cancelamos y vamos a tener que la velocidad inicial en metros por segundo es 5 metros por segundo. Y ese es el dato que colocamos acá. 5. Ya está. En lugar de poner 18, pongo 5. Tengo que convertir primero. Si al recorrer 60 metros, ahí está la distancia, con MRV, logró triplicar su velocidad, ¿cuál es el tiempo que ha empleado? Si ha logrado triplicar su velocidad, si su velocidad era 5, triplicarla significa multiplicarla por 3. Por lo tanto, su velocidad final sería 15. Y fíjense bien, nuevamente no participa la aceleración. Por lo tanto, podemos usar la misma formulita anterior, que nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y todo por el tiempo. Muy bien. Ahora mira, en el problema anterior la incógnita era la distancia, pero no porque la distancia es la incógnita yo voy a tener que utilizar esta fórmula. Ahora reemplazo 60. La fórmula la utilizo porque no participa la aceleración. Velocidad inicial más la velocidad final, todo entre 2 y todo por el tiempo que es mi incógnita. Te queda que 60 será igual a 15 más 5 sería 20, entre 2 sería 10 por X. Finalmente X valdría 6. Y como X representa tiempo, la respuesta en el sistema internacional sería segundos. Ojo, nuevamente observamos que si las unidades están homogenizadas, no necesito colocar unidades cuando voy reemplazando los valores, porque sabemos que si las unidades son las correctas, lo que me pidan estará en la unidad del llamado sistema internacional. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. A ver, vamos a copiar también por acá. Ahí está. Espero que en el tema de MRU hayan practicado un poquito, ¿de acuerdo? Y hayan contestado bien su practiquita, ¿no? Pero como vean, todo es práctico. A ver, dice, una partícula parte del reposo, nuevamente, si parte del reposo, la velocidad debe ser 0. Velocidad inicial 0. Colocamos por acá entonces, velocidad inicial 0. Con una aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado. Dato 6. Encontrar la distancia que recorrió durante 5 segundos. Se entiende los primeros 5 segundos. Entonces el tiempo es 5. Y me piden la distancia, que la voy a llamar incógnita X. Esta vez no tenemos participación de velocidad final. Para eso tenemos una formulita. Aquella que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Recuerden que todo cuerpo que parte del reposo acelera un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. La distancia sería X, mi incógnita, igual. Como la velocidad inicial es 0, 0 por el tiempo sería 0. Te queda un medio de la aceleración que es 6 por el tiempo al cuadrado que sería 5 al cuadrado. Vamos simplificando por partes. Ojo que son factores. 6 entre 2 sería 3. Y lo multiplico por 5 al cuadrado que es 25. Y con esto nos sale que es 75 metros lo que ha recorrido este carrito que viajando con MRV, es decir, con aceleración constante, bajo estas condiciones, recorre. Bien, ¿todo bien hasta ahí, jovencitos? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto.
A ver, continuamos. Vamos a pasar este grafiquito al siguiente ejercicio. Fíjense que todo es práctica, ¿correcto? Hay que reconocer solamente la información y ver por qué formulita se va a emplear. Bien. Dice, calcular la velocidad inicial de un móvil. Calcular la velocidad inicial de un móvil. Esta vez entonces, la velocidad inicial la vamos a llamar V, que es la incógnita, que cuadruplica su velocidad en 6 segundos, con una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Tiempo 6. La aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, pero dice que va a cuadruplicar. Entonces, si esta velocidad inicial es V y se va a cuadruplicar, acá vamos a tener 4V. Y no hay información de distancia. Ya está. Entonces, nuevamente, observamos de que no hay distancia. Por lo tanto, usaremos una formulita donde no establecemos distancia. Decimos así, velocidad final igual a la velocidad inicial. Observen que la velocidad ha aumentado más aceleración por tiempo. No necesitamos de que el problema nos diga que acelera o desacelera. Muchas veces, lo que vamos a tener que hacer es interpretar y darnos cuenta, por la información que nos da, si acelera o desacelera. Ya está. Esta vez, obviamente, la incógnita está presente, pero en 2 de los términos de la fórmula. Está relacionado. Entonces, comenzamos. Velocidad final sería 4V. La inicial es V más la aceleración que vale 5 por el tiempo que es 6. Bien, ya es una ecuación con una incógnita. El V pasa acá a restar. 4V menos V igual a 30. 4V menos V sería 3V igual a 30. Finalmente V. 30 entre 3, cuidado, pasa a dividir. 10 metros por segundo. Justamente como me están viendo la velocidad inicial, esta sería la respuesta. Si me hubieran pedido la velocidad final, entonces el V que estoy encontrando tendría que multiplicarlo por 4. ¿Correcto? Esta vez, la incógnita está presente no solamente en uno de los elementos de la fórmula, sino en 2 de ellos. Puede presentarse de esta manera. Como verán, comprensión de lectura para poder entender el ejercicio. Entonces, les recomiendo siempre hacer un grafiquito de este tipo y colocar los datos para saber qué elemento no participa y colocar la fórmula correspondiente. Veamos el siguiente. Copiemos el de acá. A ver. Dice lo siguiente. Un móvil parte con una velocidad de 2 metros por segundo. Su velocidad, 2 metros por segundo. V igual a 2 al inicio. Con una aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado. Calcular la distancia recorrida durante el 5º segundo. Ajá. Obviamente ya no se trata de una distancia cualquiera. O sea, no es una distancia que va a recorrer desde el inicio, sino una distancia que va a recorrer en 1 segundo, pero que corresponde al 5º segundo. Es decir, yo voy a prolongar acá. Ya no se trata de los elementos que ustedes están viendo ahí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a prolongar esta línea. Y lo que me están pidiendo es un tramo cualquiera que es de 1 segundo. ¿No? Este es un tramo cualquiera de 1 segundo que me están pidiendo. Es una distancia D que corresponde de acá hasta acá. ¿Dónde se está demorando 1 segundo? Es 1 segundo cualquiera.
Pero imaginemos que han pasado 10 segundos desde que empezó a moverse. Y en esos 10 segundos, ¿qué cosa yo tengo? El primer segundo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Este viene a ser el llamado sexto segundo. Entonces, para este tipo de problema, ya utilizamos una fórmula especial que hemos visto al final. Distancia recorrida en el enésimo segundo. Enésimo. Cuando digo enésimo, puedo decir cuarto, quinto, segundo, tercero. Entonces, la fórmula sería velocidad inicial. En este caso, una aceleración va aumentando su velocidad. Velocidad inicial más la aceleración por 2n menos 1. Un medio de a por 2n menos 1. Es de la formulita. Entonces, en este caso, el problema nos está diciendo que es el quinto. Si es el quinto, eso significa que este n vale 5. Entonces, reemplazamos. Para esto, lógicamente, ya esto no me interesa, esto tampoco me interesa y esto tampoco, porque me hablan de una distancia particular en ese segundo. Entonces yo digo así, la distancia recorrida en el quinto segundo será igual. La velocidad inicial es 2 más un medio de la aceleración que es 6 por, recordemos que n vale 5. 5 por 2 sería 10 menos 1, 9. Y con esto ya tengo la distancia recorrida en ese segundo. Acá tendríamos 2 más 6 entre 2, 3 por 5. 3 por 5, 15 más 2, 17 metros. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Esta formulita se utiliza particularmente en este tipo de problema. ¿Correcto? Donde me están pidiendo específicamente la distancia que se recorre en un segundo determinado. Perdón, acá se trata del quinto segundo. No es el sexto, ¿no? Es la aceleración en sí. Acá sería el quinto segundo. Repito, si desde que empiezan pasado por decir 8 segundos, entonces en esos 8 segundos yo tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo. A mí me están pidiendo en el quinto. Para eso utilizo esta formulita. Veamos el siguiente. A ver, el problema dice lo siguiente. Un móvil acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 4. Y cuando dice razón, me están queriendo decir que esta aceleración permanece constante. Calcular con qué velocidad partió. Ahí está. Si se sabe que en los primeros 5 segundos recorrió una distancia de 80 metros. Obviamente no hay participación de velocidad final. Entonces, nuevamente utilizo la formulita. Distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, como va a acelerar, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta vez, la incógnita ya no es la distancia. Ojo, es, en este caso, la velocidad inicial. Entonces, reemplazamos. Distancia 80 igual a la velocidad inicial v por el tiempo que es 5. Sería 5v más un medio de la aceleración que es 4 por el tiempo al cuadrado que sería 5 al cuadrado. Bien, acá tenemos entonces 80 igual a 5v más 4 entre 2 sería 2 multiplicado por 25. Acá nos queda 80 igual a 5v más 50.
Bien. Acá tenemos que el 50 pasa a restar y esto igual a 5. Finalmente tenemos que 30 sería igual a 5V. El 5 pasa a dividir y V valdría 6 metros por segundo. Observen cómo coloco las unidades al final. Mucho cuidado. Cuando las unidades están homogenizadas, nuevamente insisto, no es necesario colocar las unidades durante, en este caso, durante el reemplazo de las fórmulas. Correcto. Muy bien. Y acá tenemos otro problemita interesante donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, vamos a ver el grafiquito y vamos a ver la información que vamos a colocar. Ya está. Ahí está. A ver. Para poder copiarlo acá. Y listo. Bien, pues en este problemita nos van a dar lo siguiente. Dice, un móvil parte con una velocidad de 14. Vamos a colocar acá la información. 14. Desacelerando a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya esta flechita ya no va a estar así, sino así. Ya que está viajando para la derecha, ahora la aceleración apunta para la izquierda. ¿Con qué calcular qué velocidad tendrá? Y ahora la velocidad final viene a ser mi incógnita. Cuando haya recorrido una distancia de 12 metros. Y esta vez ya no me dan el tiempo. Entonces, cuando ya no hay tiempo, lo que hacemos es utilizar la siguiente formulita, donde no hay tiempo. Velocidad final al cuadrado, igual inicial al cuadrado, pero como está desacelerando menos, 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, v es tu incógnita al cuadrado, igual. La inicial al cuadrado, que sería 14 al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, que es 4, por la distancia, que es 12. Acá tenemos v al cuadrado igual a 196 menos 96. V al cuadrado sería 100. Y le sacamos la raíz y v valdría